Recuerde grabar. Señor, bien, Sí, le iba a decir que no estaba grabando. Ya no empezó a grabar. el curso que nos convoca hoy se llama Hermenéutica Bíblica y este curso podríamos llamarlo también Hermenéutica 2, en el entendido de que ustedes ya hicieron un curso que se llama Métodos Exegéticos, o podríamos llamarle también Hermenéutica 1. ¿Listo? Voy a cerrar mi cámara para trabajar mejor. Hermenéutica 1. Entonces, aspiro y espero que el curso que nos convoca hoy tenga los elementos, las características y la posibilidad de conectar su curso de métodos exegéticos y llevar más adelante el proceso de interpretación bíblica. ¿Está bien? Cuando ustedes leen hermenéutica bíblica, ¿qué les viene a la mente? Voy a dejar de compartir para verlos. El que va a hablar, abre cámara. ¿Qué les viene a la mente cuando escuchan hermenéutica bíblica? Alguien escríbale a Albeiro, por favor, que lo estamos esperando. Profe, Aveiro mandó a decir que no se puede conectar hoy porque que se le presentó una dificultad. Claro que no dijo cuál era, pero se le presentó una Bueno, dificultad. sí, ya tiene el primer punto negativo, mano, sí. Toca así, man, ya me tocó ponerme muy duro. Qué culpa, man. Pero es todo por amor a ustedes. Necesito que lleguen muy bien a esas, a esas universidades. Cuéntame, Hernando, cuando lees hermenéutica bíblica o escuchas hermenéutica bíblica, ¿qué viene a tu mente? eh, la posibilidad de poder interpretar sobre todo un texto bíblico, ¿no? Ujú, Desde su contexto, desde su historia, poder interpretar un texto bíblico. perfecto, muy bien. Dairo. Bueno, la hermenéutica bíblica está relacionado con el puente entre el mundo bíblico y nuestro mundo, nuestro contexto. El puente entre el mundo bíblico y nuestro contexto. Interesante también, muy bien. ¿Quién otro? Todos. ¿Quién sigue? A ver, Frank. Ahí lo voy cogiendo en pantalla. Cuando escuchas hermenéutica bíblica, ¿qué viene a tu mente? Bueno, un poco de lo que dijeron los hermanos, la hermenéutica la he entendido como ese puente que nos conecta del contexto del texto bíblico y a nuestro contexto actual. Eh, Ok. y, y se hace todo un proceso ahí para contextualizarlo, ¿no? Muy bien, excelente. Bien, Ludwig. Yo pienso que para estos tiempos de tanta tergiversación y tanta herejía y tanto error de interpretación es una herramienta que cualquiera que esté dispuesto a enseñar la palabra de Dios debe tener a la mano. Una herramienta muy útil para poder interpretar y entenderlo desde el punto de vista de lo que Dios quiere transmitirle a las personas y no desde el punto de vista o desde la óptica personal, al Ok, acomodo nuestro. muy bien, excelente. Julio. Bueno, comparto lo que han dicho los hermanos, pero también considero que es extraer lo que está en una óptica bíblica, lo que se dice de la Biblia a nuestro entorno. Ok, ujú, muy bien. Edilson. No tienes, ahora sí. No, Es el estudio concienzudo de los originales griego y hebreo para ponerlo o darle una buena aplicación en nuestro contexto. ok, es el estudio concienzudo de los originales. ¿Y cómo le hacemos si no sabemos leer hebreo y griego? Toca aprender. Entonces no deberíamos ver esta materia, deberíamos estar viendo hebreo o griego.
¿Se puede hacer hermenéutica bíblica sin conocer los originales? Es una Yo, buena yo, yo, pregunta. pi- yo pienso que es Señor. algo muy importante, porque, es que hasta en el proceso de entender el significado de una palabra desde su raíz, empieza el error de interpretación, ¿sí? Y puede uno ver cómo malinterpretan cuando Dios estableció la enemistad entre la simiente, entre la simiente de la mujer y la simiente del diablo, y se viene uno para Apocalipsis, y entonces ya arman el sustento de cómo es que María es la madre de todos los seres humanos, ¿sí? Un ejemplo. Ok. Y Ujú. no es eso hacia allá donde va enfocado Dios, porque que Él no va a compartir su gloria con María. Ok, está interesante. O sea que nosotros deberíamos volver a pensar en incluir los dos cursos de hebreo y los dos cursos de griego. ¿O creen ustedes que con el curso de herramientas para el estudio bíblico ya tenemos por lo menos la forma de acercarnos a los originales de manera instrumental? ¿Qué dice Noemí? Que veo que me dice bien. ¿Ese bien qué significa? ¿Cuál de las dos? Porque tenemos La tiempo de primera, organizar cosas. Dime, Noemí. la primera opción, que es necesario ver esos cursos de griego, de hebreo, Entonces, que son hablo con el Seminario Bíblico de Colombia para que retomemos el pénsul anterior o por lo menos vinculemos nuevamente estos dos cursos. Sí, señor. ¿Están todos sí, de acuerdo? Interesante. Yo Listo. Sí, sí, yo señor. también, de acuerdísimo. Listo. Mañana voy a mandar el correo porque tenemos apenas el tiempo para hacer esos 4 cursos. Tendríamos que hacer uno el próximo Miren, semestre. miren bien, muchachos. Miren bien, muchachos, porque si vamos a aprender idioma o vamos a aprender herramientas para el estudio bíblico. Las dos cosas son buenas. Yo hice 2 cursos de hebreo e hice 2 cursos de griego. Yo podía traducir del hebreo y podía traducir del griego y generalmente en mis estudios bíblicos voy a los originales. He dejado de usarlo porque me he encontrado con herramientas y métodos de interpretación que me permiten hacerlo solo desde el instrumental, es decir, ir a los idiomas originales solo cuando lo necesito, ¿sí? Sin embargo, eso no sobra. Tú tienes los dos criterios. Hay teólogos que me dicen, ustedes deberían eh, estudiar los 4 cursos de hebreo y de griego. Hay otros expertos que me dicen, no es necesario meterle tanto tiempo al hebreo y al griego, sino que pueden ya se pueden hacer interpretaciones mucho ya desde los métodos literarios, con bueno, sobre el español, yendo a los originales de manera instrumental. Bueno, déjenme revisamos la cosa. Eso, profe, A mí no me disgusta ninguna de las dos. eso, profe, que sí. A mí me gustan los idiomas originales, a mí me fascina el griego, me gusta el hebreo, o sea, a mí me gustan. A mí me gusta mucho la exégesis bíblica, ¿no? Entonces, eso también obedece a pasiones. O sea, algún día, por pura pasión, haré una maestría en interpretación o un doctorado, una vaina así, solo por pasión. Pero ya estaré viejito cuando haga eso. Pero tengo mis tesos y yo me retroalimento cuando pueda. Ahorita estoy muy ocupado, pero tengo ahí esas cosas para hacer. Bien, seguimos con hermenéutica bíblica. Luis Romero, ¿qué te viene a la mente cuando dices hermenéutica bíblica? Hace tiempo cuando comencé y alguna vez me empezaron a dar unas pequeñas clases, me enseñaron que era colocar el texto en su contexto. Colocar el texto en su contexto. Sí, señor. Muy Colocar el bien. texto en su contexto y este es lo que nos ofrece la investigación centrada en la interpretación de esos textos como tal. Muy bien, excelente. ¿Cuántos de ustedes han estudiado hermenéutica bíblica? Levanten la mano. Comencé, sí lo estudié. ¿Quién más ha estudiado hermenéutica bíblica aquí? Julio, Fran, Algo bien Noemí, el instituto. Dairo. ¿Cuánto tiempo estudiaron, En el Luis? instituto, ¿Cuánto tiempo estudiaste hermenéutica bíblica? En realidad, bueno, los encuentros eran mensuales ¿Cuántos y, encuentros? y íbamos 3 días consecutivos así, jueves, Ok. viernes y sábado.
¿Y acaban Y el curso? es correcto, durante esos 3 días se acaba el curso. Ok. El primer día se entraba a las 2 de la tarde, Ujú. había de 2 a 5, si mal no estoy, de ahí nuevamente en algunas ocasiones se retomaba por la noche a las 7, de 7 a 8, 8 y media. Ujú. El siguiente día otra vez desde las 7 hasta las 5, pero bueno, se sacaba el espacio del almuerzo y eso, y el siguiente día hasta mediodía nuevamente. Ok, estudiaba más o menos unas 15 horas, 20 horas, sí, más o menos la dinámica de la educación a distancia. Y hacían ejercicio práctico de hermenéutica. Sí, claro, de Ok, todas las materias, de hecho. bueno, muy interesante. Bien, puedes bajar las manos. Pues me gusta eso porque ya hay unos saberes previos, así que vamos a hacer el curso juntos. Vamos a hacer el curso juntos aquí de hermenéutica bíblica. Pero los que hablaron en general tienen una concepción, digamos, de la hermenéutica bíblica. Eh, Vamos a ir problematizando eso, vamos a irlo dirimiendo, vamos a irlo diluyendo, vamos a irlo masticando en el transcurso del curso. Hoy simplemente vamos a poner fundamentos, definiciones, argumentaciones y haremos un ejercicio práctico. ¿Listo? Quiero mirar si puedo hacer grupos pequeños en un momento. Yo no sé eso cómo se hace, pero vamos a buscar la forma ahorita. Bien, hermenéutica bíblica, ahí está el nombre del profesor. Y este texto que me parece que es relevante para el ejercicio de la hermenéutica, toda la escritura es inspirada por Dios, eso es Reina Valera, ¿no? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Uno pensaría que el ejercicio de la hermenéutica bíblica debería redundar, debería concluir en este ejercicio, ¿verdad? El ejercicio de la hermenéutica bíblica, la práctica de la hermenéutica bíblica, el quehacer de la hermenéutica bíblica, debería llevarnos al final de este proceso, a llevarnos a ser hombres de Dios perfectos, enteramente preparados para toda buena obra, hombres de Dios maduros, hombres de Dios listos para hacer el ejercicio, pertrechados para toda buena obra, con todas las herramientas y los elementos para un quehacer de fe, pues de acuerdo a la verdad de Dios, de acuerdo a los principios bíblicos, de acuerdo a las verdades bíblicas que podamos extraer pues, del texto. ¿Sí? Pero esa escritura pues, nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye. El texto bíblico no solo lo interpretamos, esto lo tuvieron que haber visto y aprendido ustedes y escuchado en métodos exegéticos. El texto bíblico no solo nosotros lo interpretamos, el texto bíblico nos interpreta a nosotros. La clave no es interpretar nosotros al texto. La idea es que el texto nos interprete a nosotros. Por eso de redarguir, eso de corregir. La idea no es solamente ir al texto a extraer las verdades del texto, sino que ese texto nos interpela, ese texto nos desnuda, ese texto nos atraviesa, como dice el texto de Hebreos, ¿no? Palabra es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El texto bíblico me lee a mí. Yo no solo leo la Biblia me lee, me interpela, me transforma, por lo tanto. Y el secreto es que podamos acercarnos luego a ella como nuestra amiga. Este podría decir uno que es la meta también de la hermenéutica bíblica. Avancemos. Definamos entonces eso de hermenéutica bíblica. Al final digo que la mayoría de bueno, todo lo que esté aquí, en donde no mencione a otros autores, como en este caso que menciono otros, es tomado del doctor Luciano Jaramillo, quien ya partió a la presencia del Señor hace un par de años, pastor presbiteriano, traductor bíblico, director de la Nueva Versión Internacional en español, traducción que demoró 10 años haciéndose y en la que participaron más de 150 eruditos. Bien, pero por lo demás, pues vamos a tener también a otros autores que van a venir aquí a decirnos cosas. ¿Qué es la hermenéutica bíblica? Diría Milton Terry, que es la ciencia de la interpretación. Es la ciencia de la interpretación. Juan Daniel Petrino nos diría que es la ciencia que estudia y define principios y métodos. Ojo con eso. Ciencia que estudia y define no solo los principios,
sino también los métodos para interpretar el sentido o significado de un determinado autor u obra. Porque hay hermenéutica filosófica, hay hermenéutica teológica, hay hermenéutica bíblica, hay hermenéutica literaria, hay diferentes apellidos que se le ponen a la hermenéutica. Pero sería Severino Croato, a quien estudiaremos en las próximas semanas. Será Severino Croato quien nos diga que la hermenéutica es una sola, que hay una sola hermenéutica, la hermenéutica en general, que varía en sus metodologías o en los ejercicios de sus métodos para aplicarla a las diferentes disciplinas. Entonces se hace a partir de unos métodos o de unas dinámicas para el texto bíblico, para los filosóficos o para otros. Cuanto más en el entendido de que el texto bíblico requiere una hermenéutica más compleja. O sea, aprender hermenéutica bíblica supone entonces una complejidad mayor que aprender hermenéutica desde otras disciplinas, en tanto que la Biblia es un libro que no solo es una obra literaria, ¿verdad? No solo es una obra literaria, no solo es un libro que tiene elementos históricos, no solo es un libro de carácter alegórico, metafórico, mítico, sino que es un libro vivo, es un libro que fue relevante para los destinatarios de cada momento histórico en el que fue escrito. Saben ustedes que fue escrito para un auditorio en un lapso de tiempo aproximadamente 1000 años, ¿cierto? Pero que también es un libro relevante para nosotros hoy, para nuestros hijos mañana, para los hijos de nuestros hijos pasado mañana, y para los hijos de 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 nuestros tataranietos en el siglo XXVI. ¿Listo? Si es que Cristo no ha venido, ¿no? Seguramente por nosotros sí habrá venido ya. Entonces, en ese sentido, hacer hermenéutica bíblica requiere unas complejidades y unas dinámicas distintas, porque nos lleva a desarrollar unos métodos para interpretar el texto bíblico que requieren unos elementos distintos, dinámicos, en tanto que esa palabra debe hablar. Debe encontrarse en esa palabra no solo lo que se quiso decir al destinatario original entre comillas, sino a los destinatarios presentes. Bueno, etimológicamente la palabra en griego es hermeneu, que significa explicar, traducir, interpretar. Entonces, en palabras castizas, diríamos que la hermenéutica bíblica, ¿sí? Según Boulard, la hermenéutica ha designado primero la ciencia de las reglas de interpretación de los textos bíblicos. Entonces, ¿de dónde sale la exégesis? ¿De dónde salen los métodos exegéticos? Bueno, las reglas de interpretación las dicta la hermenéutica. Después, el arte de interpretar los textos, mire, en general, y luego el arte de comprender, de descubrir lo que no está manifiesto. Entonces, no solo nos da las reglas de la interpretación, no solo nos brinda el arte de la interpretación, sino que también nos ofrece el arte de la comprensión de esos textos. Y es un sinónimo de interpretar. No podría decir, ¿qué es hermenéutica? Interpretación, pero de una manera más enriquecida. O sea, hermenéutica enriquece el concepto, enriquece el término de interpretación, en tanto que interpretación podríamos decir que es un término trillado, gastado. Hermenéutica es un término más rico, ¿sí? Y lo que añade, dice Henry, es la idea de que la interpretación debe franquear la distancia cultural, y ojo con esto. Alguien dijo hace un momento, es tender un puente entre punto A y punto B, un puente entre los primeros autores y destinatarios y nosotros hoy, cuando ya el autor ha muerto y el texto ahora se hace polisémico, ¿verdad? En un momento establecido de nuestra historia, en nuestro momento. El autor ha muerto, ¿verdad? Dice Croato, el autor muere en tanto que escribe, ¿sí? En tanto que escribe, el autor deja de ser autor. Escribir es un acto de muerte, dice Croato. Cuando tú escribes, mueres, porque cuando tú escribes, tú estás diciendo algo,
pero en tanto que el texto fluye, en tanto que el texto se convierte en texto, eso que tú pronunciaste, construiste, dijiste, que recuerden que antes que haya texto hay palabra, ¿verdad? Y antes que haya palabra hay pensamiento. En tanto que se emite la palabra, ya hay un autor. Pero cuando tú estás hablando, cuando tú estás expresándote, el solo hecho de expresarte ya está comunicando un mensaje por tu tono de voz, por tus ademanes, por tus gestos, por el contexto en el que estás diciendo lo que estás diciendo. En tanto que cuando eso se convierte en texto, ese texto toma un rumbo distinto y el lector, que ya es un destinatario distinto al primero que te escuchó decir las cosas, pues también ya es una persona que no te está viendo, que no te está escuchando, que no está viendo tus ademanes, que no está escuchando tu tono de voz, que no está mirando tus gestos, que no está en el contexto en el que tú estabas y por lo tanto tiene una variedad de sentidos. Entonces la hermenéutica nos habla del sentido y la hermenéutica nos dice que en el primer momento hay un sentido que podríamos decir está cautivo, ¿cierto? Que es cerrado, pero que al mismo tiempo, en tanto que el texto se convierte en texto, se vuelve polisémico. Ese juego de roles lo vamos a estudiar un poco más a fondo en los próximos encuentros. Y dice entonces que lo que añade es la idea de que la interpretación debe franquear la distancia cultural, ojo con eso, que nos, perdón, separa de los textos al mismo tiempo que el espacio que separa el discurso de aquello que debe decir. ¿Está bien? Muy bien. Sigamos. El objetivo. ¿Cuál es el objetivo entonces de la hermenéutica? ¿Para qué eso? ¿Qué persigue? ¿Cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde le apunta? ¿Cuál es la diana a la que quiere apuntar la hermenéutica? Bien. Descubrir y explicar en la medida de lo posible o hasta donde eso es posible el significado original del texto y el sentido de este. El sentido de este es un añadido mío. O los sentidos de este. Les pongo un ejemplo. Cuando ustedes leen al Deutero Isaías, cuando ustedes leen al segundo Isaías, ¿cierto? Que es el Isaías del capítulo 40 al 60, más o menos. Según los críticos textuales y literarios desde las ciencias bíblicas se dice que no hay un Isaías, sino que hay un Deutero Isaías y posiblemente un Trito Isaías, es decir, que el libro de Isaías fue escrito por 3 profetas distintos en 3 tiempos distintos, momentos distintos y quizás contextos distintos. Estoy seguro que eso lo vieron cuando dieron introducción a la Biblia y que pues saben que eso es uno de las teorías que hay con relación al asunto. O sea, hay temas que ya nosotros no vamos a discutir aquí, como que Isaías escribió Isaías y que Moisés escribió Génesis. Eso ya no vamos a discutir. Eso ya nosotros lo superamos en este proceso de formación teológica, ¿cierto? Bien, aunque Moisés escribió Génesis. ¿Cierto? Me hago entender, porque eso realmente deja de ser lo importante. Que lo importante es la vida que hay en el texto. ¿Está bien? Moisés escribió Isaías, Moisés escribió Génesis, sí, Moisés escribió Génesis. Ah, ok, perfecto. Moisés no escribió Génesis, no, pues Moisés no escribió Génesis. Sí, o sea, eso deja de ser realmente relevante en el ejercicio profundo de la interpretación y del juicio. ¿Y por qué deja de ser relevante? Porque les acabo de decir que el autor, en tanto que escribe, se muere. O sea, escribir es un acto de muerte. Entonces ese Moisés que pudo haber escrito Génesis, vuelvo y digo, no vamos a entrar en esa discusión porque no tendría sentido, pues ya no es ese Moisés, porque ese texto ahora es un texto que habla conmigo, que me habla a mí y que me habla a un contexto totalmente distinto al contexto en el que se escribió Génesis. Pero también sabemos, y lo vimos en antropología un poco, que muy posible Génesis es un texto que se escribe por allá en el cautiverio. ¿Listo? Señor Fran. Fran y otro, por ahí tengo 2 manos levantadas. Sí, señor. Desde esa idea que usted nos está enfocando, en la que nos está enfocando, acerca de la hermenéutica, bueno, más que la hermenéutica, el texto cuando se vuelve texto, no voy a decir que mata al autor, sino que el autor deja de ser el autor. El autor se muere, es un acto de muerte. Sí.
Claro. Profe, sería correcto pensar que la hermenéutica de cierta manera es la que entonces le da esa vida al texto en el que nos lleva a incluso a percibir sentimientos en el texto, incluso a percibir sentimientos, a percibir una cultura, a percibir algo que el texto a simple vista no lo muestra, pero que lo tiene ahí dentro de sí. Yo pensaría que lo que te lleva a experimentar eso con el texto, más que la hermenéutica te lleva a comprenderlo, a precisarlo, a investigarlo, pero lo que te lleva a sentirlo, a vivenciarlo, a experienciarlo, a experimentarlo, es el solo hecho de que la palabra es la revelación de Dios y es inspirada por Dios. Eso es lo que hace que la palabra produzca en nosotros lo que produce, que es el libro de Dios, es su revelación. Y en tanto que esa revelación me toca, me interpela, me penetra, se introduce en mí, pues es viva. Y entonces produce en mí todas esas experiencias. ¿Sí? Es lo que creo que produce todo eso, el hecho de que es la palabra de Dios. Y aunque un libro muy bueno te puede hacer llorar y te puede provocar una cantidad de emociones sin ser la Biblia, el poder de la Biblia de transformarte es único, porque es inspirada por Dios. ¿Está bien? Ludwig. Profe, sí, señor. Tal vez algunos compañeros ya tengan claro esa parte. Yo, pues, quisiera afianzarlo un poco más y es Eso que frente estaba a lo diciendo de que... Moisés. No, no, señor. Ah, ok. Es respecto a algo que se discute teológicamente y es acerca de la interpretación privada. Ok, Eh, excelente. Ajá. Estuve leyendo esta mañana al respecto de eso, lo que dice la palabra en segunda de Pedro capítulo 1 versículo 20 que dice, pero ante todo entended que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque Ujú, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los ujú. santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Por Espíritu el Santo. Espíritu Santo. Ujú. Pero también pude ver un artículo de esos zafados que comparten por redes sociales en donde decía que eh, la Santa Madre Iglesia Católica, entre comillas, Sí. es la única que puede interpretar la palabra de Dios y es la única que tiene esa verdad y es la iglesia la cual ha como compilado la Biblia, o sea, por Wow, poco y se dan se autoproclaman como creadores de la misma Biblia, ¿sí? wow. Sí. Entonces, quisiera como fortalecer un poquito esta parte acerca de la interpretación privada, ya que estamos hablando de la hermenéutica Sí, como sí, una herramienta para la misma, ¿no? sí, está bien, perfecto. A ver, pues eso de la interpretación privada, ya con el texto, digamos, que das parte de la respuesta. Primero es antibíblico, ¿cierto? Es absolutamente antibíblico porque el texto bíblico que citaste dice que no hay interpretación privada, que la profecía no es privada, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Eso nos lleva entonces a una de las reglas de la interpretación bíblica. Esto se enseña en métodos exegéticos, yo lo enseño en mi curso, en el curso que doy de métodos exegéticos, pero si no está claro lo podemos traer en una de nuestras clases. La interpretación tiene, digamos que unas reglas, hay unas reglas de interpretación. Y una de esas reglas es que la interpretación debe ser comunitaria, no puede ser privada, debe ser comunitaria, ¿sí? Entonces la interpretación debe ser contextual, debe ser misional, pero también debe ser comunitaria. Y eso también lo puedo yo sustentar en el solo hecho del misterio de Dios Trino y Uno. Ustedes ya vieron Teología 1, ustedes vieron misterio de Dios, ¿cierto? Que es teología fundamental. Bueno, teología fundamental realmente no, pero es teología, digamos, misterio de Dios, metodología 1. Y en el misterio de Dios uno estudia la Trinidad, ¿cierto? El Dios Trino y Uno. Y cuando uno estudia la Trinidad, estudia un atributo que se conoce como la pericoresis, ¿sí? Y esa pericoresis es lo que C.S. Lewis llama luego la danza de Dios, para poner ese término en español, la danza de Dios. Y C.S. Lewis dice que esa danza de Dios o esa pericoresis lo que significa es varias cosas, ¿no? Es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo
Son tres personas divinas que coexisten desde la eternidad, ¿cierto? Que se sirven y se aman mutuamente, o que se sirven, diría uno un poco más atrevido, eso lo dice Timothy Keller, que se sirven y se adoran mutuamente. Entonces el Padre sirve al Hijo y al Espíritu, el Hijo sirve al Padre y al Espíritu, el Espíritu sirve al Padre y al Hijo, pero recuerde al Hijo diciendo, Padre, glorifícame al lado tuyo con la gloria que tuve antes de que el mundo fuese, y eso tiene una connotación de adoración. En ese sentido, entonces Dios es una comunidad. Y entonces pensar en la creación de Dios es pensar de manera comunitaria. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la imagen y semejanza de Dios no solo está en el individuo, y permítame decir, no solo está en el individuo, para no ser tan categórico y decir no está en el individuo, sino que no está solo en el individuo, sino que está en la comunidad, ¿cierto? Por eso dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, pero es hagamos a Adán, ¿sí? Y ese Adán es humanidad, ¿sí? Y los hizo, dice por allá en Génesis 4, a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó, ¿cierto? Entonces la imagen y la semejanza de Dios está en la comunidad. Ya desde ahí podríamos desprender el concepto de que en la comunidad es donde estaría entonces la verdad, y en la comunidad es en donde estaría entonces la interpretación, digamos, más correcta, para no hacer juicios de valor o ser categórico en ese sentido, de los textos bíblicos y de encontrar su sentido. Es comunitaria, la interpretación siempre tiene que ser comunitaria. ¿Cuál es el problema con nuestros hermanos católicos? Bueno, con algunos de ellos, sobre todo los necios y anacrónicos. Es anacrónico decir que la Iglesia Católica es la única santa y verdadera capaz de hacer una interpretación juiciosa de los textos. Si bien en este tiempo tienen los biblistas más juiciosos, eso no fue así hace un tiempo, pero de unos años para acá, siglo XX, tiene los biblistas más juiciosos. No obstante, es anacrónico pensar. Recuerden que hace años los únicos que podían interpretar la Biblia, aún leer la Biblia y explicar la Biblia eran los sacerdotes, y solamente se podía leer en latín, y los cultos, el texto bíblico se leía en latín y luego el señor cura lo interpretaba porque no era al pueblo. Y recuerden también que una de las grandes victorias de la Reforma Protestante entonces es ese principio de la, de la, del sacerdocio de todos los santos. Entonces todos somos sacerdotes, ya no solo el curita, ya, sino que todos somos sacerdotes, pero además de eso también la libre interpretación de las escrituras. Porque si bien nos estamos metiendo en el tema de la hermenéutica y vamos a encontrar complejidades y demás, una cosa es importante dejar clara, y es que Dios nunca quiso confundir ni querrá confundir con su palabra, sino que su palabra puede ser entendida por un niño chiquito, como puede no ser profundamente entendida por el más docto de los eruditos. Entonces, no sé, Ludwig, si respondo con eso a tu pregunta. Sí, sí, señor. Sí, gracias. Bien, Dairo. Profe, quiero preguntar sobre eh, si la hermenéutica es una herramienta para la interpretación bíblica, en ese sentido. Eh, de acuerdo a los descubrimientos, de acuerdo a la arqueología y todas las ciencias que también han profundizado en la historia de los tiempos bíblicos, eh, la hermenéutica como herramienta ha tenido que ir evolucionando o ha estado estática desde su creación como herramienta. Yo creo que Es la mi pregunta, profe. hermenéutica, yo creo que el evolucionar de la hermenéutica, si se le quiere llamar así, el progreso hermenéutico, pues se debe a que la hermenéutica, sí o sí, para ser juiciosa, pues bebe de otras disciplinas también, es decir, es interdisciplinaria o transdisciplinaria. Por eso decía hace un momento que tú puedes hacer la hermenéutica a un texto filosófico como a la Biblia, como a un texto literario. Y bebe de la antropología, bebe de la sociología, bebe de la arqueología. Es más, tú puedes hacer un ejercicio hermenéutico sociológico de la Biblia, es decir, se puede hacer interpretación sociológica de la Biblia. Por eso hay interpretación feminista,
Por eso hay una teología feminista, por eso hay una interpretación sociológica, decolonial, y que tiene diferentes prismas, pero a partir de un ejercicio hermenéutico también. Entonces, claro que es una ciencia, si se quiere, ciencia, podemos decir que ciencia, en progreso como todas las ciencias. El día que una ciencia se vuelve estática, ese día la ciencia deja de ser ciencia. Esa es la gran discusión actual con la teología, ¿no? Esa es la gran discusión con la teología, porque uno de los problemas que ha suscitado la teología es la dogmática o la sistemática, como la conocemos nosotros más propiamente. En tanto que la teología dogmática o sistemática construyó dogmas, ¿cierto? Doctrinas y dogmas de fe que son inamovibles, que son inamovibles. Permítame usar el mismo que puse como ejemplo hace un momento de manera dinámica, la Trinidad. Cuando lo presentamos como lo acabo de presentar de manera dinámica, funcional, pues la Trinidad es una cosa muy interesante. Cuando lo presentamos de manera dogmática, casi casi que decimos la Trinidad es una cosa que no se puede entender, que no se puede explicar, que podemos ver luces de ella en el texto bíblico, pero que hay que creerla por fe y punto. ¿Sí? Es indemostrable, pero es una verdad revelada y hay que creer en ella y punto. ¿Sí? Bueno, y otras, ¿sí? Para no entrar en detalles en eso, en los grandes debates que hay, sobre todo cristológicos. Entonces, esa es la gran discusión que hay con la teología, en tanto que la dogmática, la teología sistemática o dogmática ha establecido unos dogmas inamovibles, entonces dejó de ser ciencia, porque no se puede decir nada nuevo al respecto. No se puede decir nada diferente al respecto, porque si dices algo nuevo o diferente con relación a eso, pues eres un hereje. Entonces eres expulsado, eres tildado de hereje, una cantidad de cosas más. Estoy hablando de academia juiciosa, no estoy hablando de sectas, ¿no? Ni de planteamientos sectarios, sino de ejercicio juicioso desde hermenéutica, desde métodos teológicos, desde ejercicios juiciosos de interpretación. Se podría llegar a conclusiones, si bien no dispares, distintas en alguna manera, en tanto que estamos haciendo ciencia. Pero si no se puede, pues entonces dejó de ser ciencia. Eso para poner el ejemplo de que si la hermenéutica se vuelve estática, pues deja de ser ciencia. Y pasa lo que pasa con el agua estancada, ¿no? Pues empieza a oler a feo la cosa. Entonces tiene que ser un agua que corre, que avanza, que progresa. Y todas esas cosas que los hallazgos del Qumran, todos los hallazgos arqueológicos, todas estas cuestiones, los nuevos discursos antropológicos, sociológicos. Ustedes dicen que la sociología es una disciplina nueva, de hecho. Entonces, todos estos discursos, pues obviamente alimentan el hecho o el ejercicio hermenéutico para hacer interpretaciones más juiciosas. Y eso lo vamos a ver también más adelante. Qué pena yo estarles prometiendo tanta cosa, pero lo vamos a ver más adelante. El hecho me fue la paloma. El hecho de los métodos, digamos, de interpretación que han venido surgiendo. Ustedes saben que el método histórico crítico fue el rey de los métodos por N años, por N años. Y para hacer interpretación desde el método histórico crítico era ineludible conocer los originales. Y no solo eso, sino que uno tenía que aprender inglés y alemán de paso, porque eso lo inventaron en Alemania y era una cosa pues muy densa. Pero el método histórico crítico, como ustedes saben, es ir atrás, 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 lo más atrás posible del texto, lo más atrás del texto, para encontrar pues allá como su origen, digamos, su sentido original allá. Pero se iba del texto, se alejaba del texto. Pero han surgido nuevos métodos, los métodos estructurales, los métodos semióticos, y el ejercicio hermenéutico está dentro de ellos, ¿cierto? Para decir, tomo del histórico crítico porque necesito, tomo de la semiótica porque necesito, tomo de los análisis literarios porque necesito, y construyo un ejercicio hermenéutico mucho más juicioso, pero me quedo en el texto. Voy atrás del texto para venir al texto. No voy atrás del texto para quedarme allá y desconectarme del texto, que era el problema con el método histórico crítico. Eso vamos a entrar un poquito, tampoco mucho en detalle, pero lo vamos a ver un poquito más desde Croato en la próxima clase, no muy lejana. Bien, Rubén. Dale, Rubén. No, pues sí, mirando allí, eh,
he podido analizar, ¿cierto? Que la hermenéutica también es esa ciencia del conocimiento que nos lleva al texto bíblico a profundizarnos, cómo hacernos amigos, ¿cierto? Y conocer más la escritura. Y estaba mirando allí cómo hacían también en Nehemías. En Nehemías capítulo 8, versículo 8, es la parte fundamental donde uno pueda entender la escritura y poderla enseñar, leerla, transmitirla, exponerla. Y dice ahí en Nehemías 8:8, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la escritura. Entonces, Ponían allí el vemos, ¿cierto? sentido. Esa Ajá. palabra ahí es supremamente importante. Y ponían Sí. el sentido. Ujú. Eso es supremamente importante. Porque eso de los sentidos lo vamos a ver desde Luciano. Yo tengo mis debates con lo que propone Luciano y se los voy a plantear en el curso también, desde otros autores y desde mi propia ignorancia. Pero vamos a entrar en eso que estamos haciendo hermenéutica, vamos a hablar de los diferentes sentidos, ¿cierto? El sentido literal, el sentido literario, el sentido alegórico, simbólico, el sentido, el sentido pleno o el sensus pleno. Bueno, pero vamos a ir allá. Entonces, objetivo de la hermenéutica, descubrir y explicar hasta donde eso sea posible, ¿cierto? Porque el texto se agota y cuando se agota vuelve y se abre. Se agota y cuando se agota vuelve y se abre. Les decía con el Trito Isaías, voy a tratar de traer ese ejemplo en una diapositiva, con el Deutero Isaías al que llaman así algunos. Esa porción de Isaías 40 al 50 y tantas, por ejemplo, el siervo sufriente y todas esas profecías que nosotros definimos como cristológicas, ¿cierto? Nosotros decimos esto tiene un sentido cristológico, ¿verdad? Tiene un sentido cristológico. Pero hay por lo menos 5 interpretaciones más que no le dan sentido cristológico, sino que le dan un sentido distinto. Unos dicen que el siervo es Israel, muchas interpretaciones lo dicen así. De hecho, las interpretaciones rabínicas que niegan, ¿cierto? A Jesús como Mesías, pues le dan una interpretación distinta. De hecho, le dan una retraducción allá en el Talmud a ese texto. Posiblemente vamos a poderlo leer. Pero también hay otras interpretaciones muy juiciosas que se alejan de esa interpretación cristológica que se le da en el Nuevo Testamento y que le da al cristianismo, ¿sí? Y no necesariamente con eso hay un error, solo que el texto, si bien a veces es un texto cerrado, pues también el texto es polisémico. El texto es polisémico y entonces el texto permite también una variedad de sentidos y un texto sobre todo como es en el que uno no sabe de quién está hablando de alguna manera, no sabe si es ¿cómo se llamaba? El rey del momento, el nombre del rey del momento, que muchos dicen que podría estar haciendo referencia a él para su momento histórico cuando se va detrás del texto a ese significado original. Pero otros dicen, no, se está refiriendo a Israel. Pero nosotros decimos, no, se está refiriendo a Jesús. Recuerden que el mismo Jesús le da un sentido distinto a un texto que uno no pensaría jamás que es cristológico en el encuentro de Maús, ¿verdad? Entonces, como para ir pensando en ese ejercicio que vamos a ver muy, muy chévere, de manera muy interesante, del texto que se cierra pero se abre, que se cierra pero se abre, que cautiva el sentido, que retiene el sentido, pero que luego se vuelve polisémico para dar una pluralidad de sentido también. Y por eso le puse esta S aquí, ¿no? El sentido o sentidos de ese texto. Bien, continúo. Hermenéutica bíblica. La lectura bíblica entonces articula 3 aspectos. Eso es lo que uno podría llamar el círculo hermenéutico, creería yo. La lectura bíblica articula 3 aspectos y aquí después de esta diapositiva nos vamos a nuestra primera actividad por grupos para que este aprendizaje sea activo.
El literario, ¿cierto? El aspecto literario. El histórico-cultural y el aspecto contextual. Explico brevemente cada uno de ellos, aunque ustedes ya van a leer sobre eso. El literario básicamente hace un ejercicio de observación. El literario básicamente lo que va a preguntarse es por los recursos literarios que el texto tiene. Hace las preguntas de información: qué, cuándo, dónde, cómo, por qué, ¿cierto? Busca cuál es el efecto retórico de ese texto, el énfasis retórico de ese texto, ¿verdad? Busca cuáles son los recursos literarios que se usan ahí, busca cuál es el género literario de ese texto, se hace esas preguntas. Sin embargo, el histórico-cultural se pregunta por el atrás, se pregunta por el contexto histórico en el que fue escrito, por el contexto cultural en el que fue escrito, qué pasaba en ese momento, cuáles eran las costumbres, los hábitos, cuáles eran las realidades sociopolíticas del entorno, cuáles eran las costumbres, todo ese tema se hace esa pregunta, cuál es el contexto histórico, pero no solo histórico, sino cultural. Entonces hablamos de contexto literario y hablamos de contexto cultural, pero el contextual hace una pregunta distinta. ¿Y qué me dice ese texto a mí hoy, aquí y ahora? Y ahí está el círculo hermenéutico. Eso es hermenéutica pura. ¿Estamos? Necesito Sí, revisar señor. el contexto literario, necesito revisar el contexto histórico-cultural y necesito revisar el contexto desde el punto de vista actual. Debo hacer una contextualización de ese texto para que ese texto sea relevante aquí y ahora. Recuerden que cuando estudiamos antropología y leímos a Hans de Witt decía que la Biblia solo puede ser Biblia en tanto, pero estoy parafraseándolo, ¿cierto? Solo puede ser Biblia en tanto que se pueda hacer una relectura de la misma. Porque si se muere la posibilidad de la relectura, y a eso es a lo que me refiero cuando digo que es polisémica, si se muere la posibilidad de relectura, se muere la vida del texto. Que si el texto le dijo a la comunidad mateana lo que Mateo le quiso decir a la comunidad mateana en el tiempo en el que Mateo les escribió y les profirió lo que dijo, produjo su discurso, pues entonces no me tiene nada que decir a mí ahora, en el siglo XXI, en Ibagué, en un contexto total en Latinoamérica, si es que aquí no estamos en Israel, por Dios, si es que aquí no estamos en el siglo primero, ¿verdad? Si es que aquí estamos en otro contexto totalmente distinto, diferente, diverso, es otra cosa. Entonces, si es solamente tengo que encontrar lo que quiso Mateo decirle a la comunidad mateana en ese tiempo, pues entonces, ¿qué tiene que decirme el texto a mí? Yo necesito contextualizar. Alguien habló del puente, subir ese puente, trazar ese puente, caminar ese puente y mirar cuál es la relevancia de ese texto para mí aquí y ahora. ¿Está bien? Claro, Fran, todos esos sentidos del texto pueden ser o pueden entenderse como correctos. No necesariamente hay una herejía ahí ni hay un error de interpretación. Simplemente hay una polisemia, una relectura de ese texto. ¿Está bien? Entonces tú puedes leer en clave feminista, por ejemplo. Puedes leer en clave, van a hablar algunos, ahí tienen a Jocabet Solano para su conversación, y van a encontrar los que ya leyeron a Jocabet para el curso de misionología, a Jocabet haciendo relectura en clave de pueblos originarios. Y por ahí tiene ya un texto donde habla en clave de negritudes también, sino que ese no se los envié, pero entonces los pongo ahí para los interesados, de por ahí de una pregunta por ese lado. Entonces, claro, se puede hacer lectura también en esas claves. Y no necesariamente eso es un error, ¿verdad? Porque el texto es polisémico. Si bien yo trato de reservarme el sentido, no obstante, el texto sí mismo se abre. El texto se abre en sí mismo y permite esa polisemia y esa posibilidad de lecturas. Bien. Vamos a hacer un ejercicio para no hablar yo tanto, mano, que es que eso es tan feo, ¿sí o no? Y a ustedes no les gusta el profe que tira tanta cháchara ahí. Ustedes me califican en la evaluación, yo salgo mal calificado. Actividad en clase, grupos pequeños. Vamos a leer un artículo
que realmente son 2 páginas, 4 columnas. Se llama Cómo leer la Biblia, del doctor René Padilla, alma bendita, falleció creo que el año pasado, René Padilla. Y vamos a aplicar la observación, la interpretación y la contextualización. Vamos a hacer un ejercicio así, ¿cómo se dice? Sí. ¿Cómo se dice? En frío, ¿cierto? O con un texto común, conocido por todos ustedes. De hecho, algunos dicen que hasta espurio, ¿cierto? Que es un texto añadido, que es un texto que no está en los manuscritos más antiguos, que es San Juan capítulo 8, versículo 1 al 11. Ustedes lo conocen por el mal título que le dio Casiodoro de Reina y la mayoría lo han reproducido. El mal título de la mujer adúltera. Si yo tuviera que titular la Biblia, yo le pondría la mujer perdonada, ¿cierto? Ese relato de Juan 8, del 1 al 11, vamos a hacer 3 grupos. El grupo 1 va a ser un ejercicio de observación, el grupo 2 va a ser un ejercicio de interpretación y el grupo 3 va a ser un ejercicio de contextualización. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a leer el artículo, Cómo leer la Biblia, de René Padilla, y el grupo 1 va a aplicar, según lo que René Padilla dice ahí, la observación a ese texto. Y van a leer el texto, obviamente, y con el texto van a hacer la observación. René Padilla ahí dice, haga estas preguntas, trata. Eso es una cosa súper sencilla y la vamos a hacer en frío. Luego, otro grupo, paralelamente, el otro grupo le hace el ejercicio de interpretación. Sé que es una cosa así medio descabellada porque esto sí es paso 1, paso 2, paso 3, pero aquí lo vamos a hacer así. Unos hacen la observación, otros hacen la interpretación y otros van a hacer la contextualización. ¿Listo? ¿Qué me puede estar diciendo ese texto? ¿Qué le puede estar diciendo ese texto hoy a la Iglesia Presbiteriana en Colombia si no reformar? ¿Es claro el ejercicio? ¿Preguntas, comentarios, sugerencias? Voy a dejar de compartir. Fran, ¿quieres decir algo o estás diciendo que es sabroso? Qué sabroso, qué sabroso. Bueno, voy a compartirles el texto aquí por el chat. No le he puesto nada en el Moodle de hermenéutica por una sencilla razón. Porque al igual que con, ¿cómo se llama? Al igual que con teología, este semestre nos pasaron 2 cosas bien interesantes, hombre. Y es que nos tocó cambiar cursos. Realmente yo no debería estar en curso con ustedes. Ustedes deberían estar viendo un curso que se llama Sinópticos con Full BC. Y yo debería estar trabajando Evangelio con el otro grupo. Pero para unirlos en sinópticos el próximo semestre, porque Fulvese también requiere un número de estudiantes mayor y aquí nos desertaron 5, porque éramos 15 al inicio, pues hicimos este cambio para beneficio de ellos, pero también de nosotros. ¿Listo? Entonces por eso nosotros estamos aquí en hermenéutica. Bien, acabo de ponerles el texto. Somos 2, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 9. Se me fue otro, mano. ¿Quién se me fue? Sí, que es que se me van y no me dicen. Rubén, Hernando, Luis, Julio, Edilson, Ludwig, Fran, se me fue Edilson. Ah, no, aquí está Edilson. No, yo estoy acá. ¿Quién se me fue? Ayúdenme. Ustedes que mantienen juntos, hombre. ¿No vino Albeiro? Ah, es que con Albeiro vamos 10, ¿no? Ah, Eso que falta es Beiro Pena. me falta Albeiro nomás. Bueno, entonces son 9 grupos de 3. Venga a ver cómo es que se hacen grupos pequeños. Si me causa mucho problema, me ayuda Ludwig con esto. Listo, asignar manualmente, crear 3 salas, crear. Listo, entonces, sala 1, sala 2, sala 3. Vamos a cambiar el nombre y la sala 1 se va a llamar observación. Listo. La sala 2, ay, mentira. La sala 2 se va a llamar interpretación.
Y la sala 3 se va a llamar ¿cómo? Contextualización. Contextualización, listo. Vamos a asignar a la sala 1 a Dairo, a Edilson y a Frank. A la sala 2 a Hernando, a Julio y a Luis. Y a la sala 3 a Ludwig, a Noemí y a Rubén. Listo, se fue la cosa. Chao, pues volvemos en... ¿Cuánto tiempo creen que necesitan para eso? Son las 8:20. Deben hacerlo y presentarlo. ¿Cuánto tiempo les va? ¿10 minutos? ¿Mucho? ¿O muy poquito? 15 Hay minutos. 40, 15, profe. 40 para acabar. 15 minutos. Volvemos a las... Volvemos a las... En 15 minutos. A las... 20 minuticos, profe. A las 40. 18 para romper... Hay que leer Claro. todo el documento antes. diferencias. Tienen que leer el documento. Eso es cortico. El documento lo leen en 5 minutos. Menos, en 2 minutos leen el documento. Ya ustedes con el nivel de lectura que tienen, leen eso. Lo miran y ya lo leyeron. Y hacen el ejercicio. Muy bien. Vemos ahora. Cada uno vaya uniéndose a su sala. Váyanse, váyanse, váyanse. Ya faltan por unirse a su sala varios. Rubén, Dairo, Hernando, Edilson. Ahí les tiene que haber aparecido su mensaje. Muy bien. Chao, Edilson. Es más o menos la idea que vimos. Bueno, también alcanzamos, lo último que alcanzamos a hacer fue dividir el texto o mirar las subdivisiones que tenía el texto por párrafo. Vimos que más o menos así fue a la ligera. Vimos que versículo 1 y 2 arman un párrafo, ya que es como la introducción de lo que va a suceder. De ahí versículo 3 al 6, otro párrafo que es donde narra hasta donde los judíos tiran a la mujer a los pies de Jesús. Y del 7 al 11, donde ya sucede la parte final, donde Jesús le habla a los judíos y al final perdona a la mujer. Entonces, más o menos eso fue lo que alcanzamos a hacer en observación. Muy bien, perfecto. ¿Quién está para interpretación? Buenas noches, Dios les bendiga. Dale, Bueno, Julio. mi persona, el texto también nos da una pregunta clave en el cual podíamos desarrollar lo que tenía que ver con interpretación. Y la pregunta es, ¿qué quiso comunicar el autor cuando escribió este texto? ¿Y qué significó este para los primeros lectores en su propio contexto histórico y cultural? A la verdad no nos dio mucho para tratar, pero bueno, tratando de buscar algunas cositas, lo que vimos fue que los judíos trataron de cumplir una ley mosaica, aunque incompleta, porque lo que decía la ley en realidad era que ambos debían de ser apedreados en este caso. Y lo segundo, estaba Jesús enseñando y ellos quisieron como tentar a Jesús, como que probar a Jesús qué tanto podía hacer al respecto. Entonces, básicamente, estas fueron las dos cositas que alcancemos a hacer en todo este tiempo. No sé si algún hermano del grupo quiere complementar. O sea, lo que hace realmente la interpretación es mirar el contexto original de esa primera audiencia y lo que nos da a entender es la parte bien del perdón del Señor Jesús, pero también de la falsa interpretación de ellos acerca de la ley de Moisés. Y Jesús no se pone a debatir como quizás nosotros podríamos hacer. No cayó en esa trampa de entrar en una discusión quizás sin son ni ton. Simplemente
sigue escribiendo Dios, el que esté libre de pecado lance la primera piedra, enseñando que había venido a su pueblo en misericordia a esa primera audiencia porque Dios la amaba, a pesar de todos sus pecados y sus falsas interpretaciones, Dios seguía siendo fiel. Gracias. Otro aspecto es que dice el texto bíblico que nuestro Señor Jesucristo escribía en la tierra y pues no se sabe bien si estaba escribiendo o haciendo algún tipo de dibujo o símbolos, pero dándole alguna interpretación parece ser que lo que escribía el Señor eran los pecados de los mismos que querían apedrear a la mujer adúltera, para que ellos reconocieran que también eran pecadores. Ok, pastor, listo. Ok, ok. Profe Benecer. Qué pena, estaba yo aquí hablando sin micrófono. El siguiente grupo, gracias, compañeros, por su ejercicio. Luego ya haremos precisiones. ¿Quién va a relatar el siguiente grupo? ¿Ludwig, Rubén o Noemi? No todos, solo uno, porque eso al tiempo no escuchamos bien, porque hablan todos al unísono. Noemí. Listo, Noemi, dale. ¿Sí estás, Noemi? ¿O se te salió otra vez ya está Noemi? No, profe, estoy aquí. Bueno, dale. Dale, Noemi, tú vas a hacer la relatoría, ¿sí? Tema de contextualización, la pregunta a la que nos lleva en el texto es, ¿qué nos dice qué nos dice el texto a quienes lo leemos en nuestro contexto? Pues mirando el pasaje y bueno, teniendo en cuenta la época en que se dio la cultura y en estos tiempos ya no es la misma cultura, ya no es, ya no se tienen como que esos mismos con esos mismos pensamientos, creería yo. Sin embargo, algo que sí puede uno notar, que nosotros pues como creyentes, a veces tendemos a ser esas personas que estaban acusando a esa mujer. Y creo que aquí la invitación, y creo que va también el tema de la práctica, es a no actuar de la misma manera y mirar más bien el ejemplo de Jesús. Ujú. Muy bien. ¿Algo que Por- añadir? Oh, sigue, Noemi. Sí, va. No has terminado, no has terminado. Pues mirando en nuestro contexto, ya nosotros no decimos como a ese es adúltero, sino que ahora como vamos separando, esos son homosexuales o esa es prostituta o esos son alcohólicos o esos son alcohólicos, no sé, drogadictos. O sea, los empezamos también como a agrupar y ya, ¿qué digo? Bueno, ya ahí se me fue la idea. Está bien, está muy buen ejercicio de contextualización. ¿Alguien quiere añadir algo, Rubén o Ludwig? Sí, que me ayude mi compañero. Bien, válelo, dígalo por nombre propio, así como le embalaron a usted. Ludwig, apoye. Eso, Ludwig. A ver, Ludwig, te escuchamos.
Sí está Bueno, Ludwin. sí, ¿Está Ludwin o no, mano? Ludwin se fue, mano. se fue. Muchacho, mano. Bueno, Sí. lo que yo miro allí, ¿cierto? Alcanzo a mirar en el texto, es como ahora Jesús, frente a este episodio, este problema, ¿cierto? Que se encuentra la mujer frente a unos acusadores que están basados a una ley. Entonces ahora Jesús viene y rompe ese paradigma, ese concepto religioso y se presenta como mostrando allí la compasión. En primer lugar, ¿cierto? Esa compasión también presenta ese perdón y, y hace un desafío a aquellas personas que ahora estaban acusando a aquella mujer. Entonces, llama a la mujer a la reflexión de comprender también que él ama y que no la condena. Y también en nuestro contexto, también hoy en nuestro vivir, presentamos a un evangelio, a un Jesús de amor, de compasión, también con las personas. Entonces, lo que más o menos allí puedo Ok. entender. Muy bien, Rubén. ¿Algo que anotar? Bueno, excelente ejercicio. Es un ejercicio de interpretación sencillo, que lo hicimos así en frío. Voy a ponerles en el Moodle la actividad para que durante esta semana, para el domingo, ustedes me entreguen ese ejercicio, cada uno me lo suba al Moodle en la actividad que les voy a poner. Mañana estará la actividad subida, el mismo artículo, las diapositivas de hoy, clase 1, y la actividad. ¿Cuál es? Que cada uno haga la observación de manera más juiciosa, que cada uno haga la interpretación de manera más juiciosa, diciendo lo que dice René Padilla, ¿no? Haciendo lo que dice, yendo a ayudas, leer en otras versiones, que le puedan dar más elementos del ejercicio de interpretación del contexto tanto histórico como cultural. Y una contextualización también de ese texto. Este ejercicio de observación, interpretación, contextualización. En la dinámica que vayamos avanzando, vamos a ver que hay un diálogo que hace la hermenéutica con la semiótica, toma elementos de la semiótica. Saben ustedes que la semiótica es un ingrediente de la lingüística que nos permite tener otros usos muy interesantes del lenguaje. Ahí en el texto unas dinámicas de movimiento que nos dan unas claves interpretativas maravillosas. El que lo encuentre, pues tendrá un punto superior, ¿no? Positivo, porque irá más allá. El que no lo encuentre, pues no hay ningún problema porque no lo hemos estudiado. Eso lo dejaré para que en el transcurso de la semana lo desarrollen y me lo suban el domingo. No es el lunes, no es el martes, es máximo el domingo a las 11:59 p.m. ¿Listo? Muy bien. Vamos cerrando entonces nuestro espacio. Quisiera terminar con mi presentación, pero dijo un amigo mío, no abuse del tiempo. Entonces voy a parar. Nos falta esto, pero eso lo podemos tomar en la próxima clase. Siempre nos falta bastante. Y la próxima clase entramos aquí y nos metemos con sentidos. Vamos a trabajar de pronto un poquito con croata, aunque no sé si ya sea el tiempo. Con sentidos, seguimos con Luciano, luego vamos a saltar a croato, luego vamos a ir a principios y vamos a ir haciendo siempre ejercicios. Bueno, bien. Una frase o una palabra con la que se quedan de este primer encuentro de hermenéutica. Los voy a nombrar según mi pantalla. Ludwig. Y abra cámara para que dejen cámaras abiertas y tomemos la foto después de que cada uno diga la palabra. A medida que la va diciendo, va abriendo cámara y la deja abierta. Ludwig. Interpretación comunitaria. Interpretación comunitaria. Noemí. Noemí. Quedo sin palabras. Pasó, Noemí, hombre. No me hagas eso. Observación. Observación. Abre la cámara, Noemí, que necesito tomarte una foto.
Si usted no abre la cámara y no sale en la foto queda muy fea porque esta es la única bonita de todos nosotros. Dairo, Contextualización. contextualización, muy bien. Frank, Observación. observación. Luis, está sin micrófono, Luis. Está sin micrófono. No tiene micrófono, Luis. Abre el micrófono. Tiene el micrófono cerrado, mano Luis. Tienes el micrófono cerrado, Luis. No te escuchamos. Abre el micrófono, Luis. No te escuchamos. Abre el micrófono. Mientras tanto, Julio. Interpretación. Interpretación. Rubén, abre cámara. Conocimiento. Conocimiento. Hernando. Articulación histórico-cultural. Articulación histórico-cultural. Muy bien. Y Luis, ahora sí. Entrega. Entrega. Muy bien. Vamos a tomar la foto. A ver cómo es que toma eso aquí. Es que este computador es todo raro. Un momentico, no dice que yo lo que haga es cerrar. Ah, creo que ya no la toma. Muéstrale una camarita para que tome la foto. Un momentico, hermano, que es que este computador me toma el pelo. Yo no era para siempre. Y era que yo la tomo, puedo. Ahora sí la tomé. Listo, ahí quedaron bonitos en la foto. Pues bueno, se hace lo que puede, ¿no? Porque pues, Listo, Atencia. milagros sí es como difícil uno hacer aquí, pero bueno, ahí quedaron. Muchachos, ha sido un placer verlos, saludarlos. Me complace estar con ustedes otra vez en este espacio. Lo disfruto mucho. Voy a ponerles ahí la actividad, trabajen en ella, sigan trabajando con sus preguntas. Ya retroalimenté las preguntas de misionología. Les dejé resaltadas en amarillo las que yo considero deberían ser. Ya le estoy enviando a los autores también las preguntas, al que me las pide. Les estoy preguntando si las quieren leer antes. Ya Chris Ferguson las pidió, las estoy enviando. Tenemos clase de misionología mañana. Abordamos el tema iglesia misional y revisamos un tema, cómo vamos con las preguntas, hacemos un ejercicio de grupos pequeños como para hacer una actividad de cómo vamos a hacer el ejercicio, porque el viernes ya nos encontramos con el primer autor. ¿Listo? Profe, o sea que en estos últimos meses del semestre vamos a estar toda la semana con usted. Sí, señor, van a estar conmigo lunes, martes y viernes. Bueno, conmigo no, porque van a estar con los autores casi cinco encuentros, ¿no? Vamos a matarse a Frank, que es bien preguntón, profe. Entonces aquí vamos a estar en hermenéutica, si están conmigo, y en misionología, pues con los autores y conmigo y todos ahí, y con todo el grupo. Y bueno, el otro semestre dudo que estén conmigo, entonces ese semestre me di garra. Bien, un abrazo. Cuídense. Descansen. Hasta mañana. Nos vemos mañana. Feliz noche, Dios les bendiga. Hasta mañana.